El tema que vamos a estudiar hoy es una señal de preocupación. Recuerden que el tema general de la semana es Dios es fiel. ¿Qué puede haber de preocupación en esto? Bueno, hoy lo vamos a descubrir porque ahí es donde vamos a aprender un poco de la parte que nos corresponde a nosotros. Y con la ayuda de nuestro pastor Tony Perla vamos a ver cómo estamos implicados en todo este proceso de llegar hasta la Canaán celestial, en nuestro caso, ¿no? Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos permite comprender esos aspectos que a veces escapan a nuestra imaginación, a nuestra comprensión sobre el plan de salvación. Y te rogamos que nos permitas verlo en el estudio de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora ya estamos en un momento cumbre, se puede decir así, porque Josué va a dar un discurso final que está enmarcado en el tono de esto. El pueblo de Israel debería saber que Dios es fiel, ha cumplido lo que ha dicho, pero sí me gustaría leer estos versículos, pastor, en el capítulo 23, en los versículos primeros, desde el verso 1, porque me resultan curiosos. Dice así: Aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Me voy a detener ahí en este momento porque cuando leemos esto, pastor, ya lo decíamos ayer, pero ahora vamos a detenernos ahí. Todavía es un hecho que hay terreno por conquistar. Josué dice: yo ya estoy viejo, así que yo ya voy a dejar de liderar. Y la señal de preocupación parece ser que es lo que queda, eso que queda. ¿Por qué esto de alguna manera es una lección para nosotros sobre cómo enfrentar incluso la vida cristiana frente a lo que queda? Ellos todavía debían saber que Dios, y se los dice Josué, Dios va a pelear, Dios va a expulsar, pero todavía queda algo que ellos tienen que hacer. Totalmente vemos aquí la parte final del libro de Josué, de la vida de Josué, los últimos dos discursos de Josué. Probablemente él tenía acá 110 años. Habían pasado unos 20 o 25 años desde que ya Dios había dado reposo a la tierra, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido, dice Sí, uno, cuando ya pasó. sí. Cuando lo está viviendo siente que va lento, pero cuando ya pasó, pasa rápido. Hay alguna cierta preocupación. Bueno, ya Josué está viejo, sabemos que nadie es eterno en esta tierra. Lo sabemos, pero no lo aceptamos. Sí. La verdad que cuando llega ya la enfermedad, llega el momento final, por más que una persona haya vivido, siempre hay preocupación, siempre hay lamento, que por qué tiene que llegar al final. Bueno, aquí, de alguna manera, Josué quería preparar al pueblo. El pueblo estaba preocupado. Bueno, ahora, ¿quién nos va a liderar? Todavía falta tierra por conquistar. Pero recordemos siempre que Dios entierra a los obreros, pero la obra sigue adelante. Por eso Amén. tenemos que ver a Él, porque la iglesia, la obra de Dios en esta tierra, no está fundada en una persona, sino que está fundada en Cristo Jesús. Amén. Y Él dijo: y ahora vivo por los siglos de los siglos, le dice Él a Juan en el Apocalipsis. Entonces no hay nada de que nosotros podamos temer. Damos gloria a Dios por eso. Pero Dios ha designado aquí en la tierra personas, líderes que encabezan humanamente, visiblemente su obra aquí, que tienen que conectarse con el Señor,
o que tenemos que conectarnos con el Señor para seguir adelante caminando hacia la tierra que ha sido prometida. Pero entonces, aquí está el punto, sí, ya yo les he repartido las tierras. De hecho, esa repartición bien interesante, cómo las tribus mayores habían recibido una porción mayor, fue una distribución equitativa, porque nunca fue el plan de Dios que una sola persona aquí en esta tierra tuviera el 80% de las cosas y aplastar a los que tenían el 20% de las cosas, porque son la mayoría de personas. No, ese nunca fue el plan de Dios. Pero aparte de eso, lo que nosotros vemos acá entonces es que Josué está diciéndole al pueblo, miren, ya tenemos esto, pero todavía falta por conquistar. Y él lo pronuncia, él dice, las echará, Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las expulsará. Eso estaba en el futuro, era una acción que todavía faltaba por realizarse. Pero la fe de Josué es una fe fuerte y él anima a los líderes del mañana, del futuro, que confíen en las promesas de Dios, que lo que ya se ha visto es una prueba de lo que está por venir. Creo que esa es una gran función de los líderes, es siempre animar al pueblo de Dios y no pensar, bueno, si yo me voy, aquí se cae todo. No, ya vimos que la obra de Dios está fundada sobre una roca firme, que es Cristo Jesús. Amén. Y ahora, pastor, como lo dijo ayer, queremos trasladar esto también ahora a nuestra vida espiritual, a nuestro caminar con Jesús. Y ya lo decía ayer, era ese hecho de que Jesús en la cruz derrotó al mal, derrotó al diablo. Eso es una derrota completa y absoluta, pero el diablo sigue haciendo daño. Nosotros seguimos lidiando con nuestra tendencia pecaminosa, con nuestras debilidades, con nuestros defectos de carácter. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, pastor, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas, con la victoria de Jesús, con el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición? Muy buena pregunta, porque ayer sí mencionábamos que esta semana tenemos que aplicar esta lección a una parte práctica de nuestra propia vida, de ese famoso ya, pero todavía no. Jesús ya venció en la cruz del Calvario, pero todavía hay muerte, todavía hay dolor y hay enfermedad. ¿Cómo explicamos eso? Por ejemplo, cuando alguien aceptó a Cristo Jesús, ya tiene la salvación, pero todavía tiene que luchar con hábitos, con disposiciones, costumbres, pensamientos, etc. ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil la conquista total sobre nuestros pecados? Bueno, el gran problema es que estamos luchando solos. Recordemos que aquí, en este libro y la historia que hemos estudiado, es que si Dios no iba con el pueblo, fracasaban. Pero nosotros luchamos solos. Ese es el gran problema. No vencemos como tenemos que vencer, porque queremos vencer en nuestras propias fuerzas. ¿Y por qué luchamos solos? Porque nos gusta lo que hacemos, que está mal, y entonces no buscamos la ayuda divina, porque en alguna manera sabemos, bueno, no, si yo de verdad oro al Señor que me quite esto, pues ya no lo voy a tener, y es como renunciar, morir a algo, y la muerte siempre es algo que no nos agrada, la idea. Así que creo que hoy podemos aprender esta lección de pedir a Dios su ayuda. Ahora, solo quiero recordar algo aquí. Siempre que hablamos de la victoria sobre el pecado, yo creo en la victoria sobre el pecado. Amén. Porque para eso murió Jesús. Amén. Él venció al pecado en la carne. De hecho, Él fue el único que ha habido sobre toda la humanidad, que ha vencido al pecado 100% desde que nació hasta su muerte, que nunca cometió ningún error. Por eso Él es un Salvador perfecto. Ahora, ¿qué de nosotros? Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí un asunto que quiero aclarar es que creo en la victoria sobre el pecado, pero he visto algo. Cuando una persona vence un pecado, que de hecho los pecados conocidos, los pecados habituales,
que tenemos que vencerlo. Sí. Si por ejemplo alguien dice, no, es que mi debilidad es esta, pues esa debilidad tiene que vencerla. Honestamente se lo digo, no va a entrar al cielo con esa debilidad, porque entonces ¿dónde está el poder de Dios? Pero aquí es donde sucede algo y es bien interesante. Una vez vencemos esta debilidad, Dios nos muestra su poder, Sí. pero ¿sabe qué? Surge otra cosa. Entonces ahora hay que vencer esta otra, pero ¿sabe qué? Ahora surge otra y así vamos a estar hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Peligroso es que alguien diga, no, yo ya no tengo ninguna debilidad por vencer. En el tiempo de Elena White hubo un grupo de personas que hablaban de la carne santificada Sí. y decían que ellos ya eran inmunes al pecado. Finalmente terminaron dejando a su esposa yéndose con otra mujer. No existe tal cosa, tal carne santificada. La Biblia lo hace bien claro. Seremos transformados Sí. hasta que Cristo venga. Pero que tenemos que vencer, hay que ir venciendo. Y no se preocupe tanto de lo que los otros están venciendo. Sí. Preocupémonos de qué estoy venciendo yo, porque puede estar tan concentrado. El otro hermano no está venciendo, la otra persona no está venciendo. ¿Y yo qué? Sí. ¿Y yo sí estoy venciendo? Bueno, esa es una pregunta para meditar. Para meditar, porque Satanás es tan astuto que puede convencernos de que hemos vencido y estar orgullosos de eso. Y ahí estamos en un problema. Pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque estemos nosotros ahora sí dependiendo de Dios, que aprendamos a depender de Dios. Lo que usted decía es una realidad que enfrentamos. No dependemos de Dios porque nos gusta nuestra manera de pecar, pero que el Señor nos ayude ahora a reconocer cuán malo y dañino es el pecado para poder rendirle nuestra vida a Él. Amén. Padre, creemos en tu victoria sobre las fuerzas del mal. Creemos que esa victoria también es nuestra. Ayúdanos, Señor, a experimentar ese poder que tú nos das para vivir una vida nueva. Señor, ayúdanos para que esos pecados conocidos, habituales, que sabemos las cosas que están mal en nuestra vida, podamos cambiarlas, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.